se ha debido a que el organismo, ¿no? Contiene las enzimas necesarias para romper esos enlaces, de tal manera que se van a liberar esas unidades de glucosa a partir de la digestión, y esto va a favorecer pues, el metabolismo energético. En cambio, eso no ocurre con los enlaces beta. Los enlaces beta más bien tienen una funcionalidad estructural. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Resistencia forma a algún organismo, a alguna célula. Si hablamos del entorno, bueno, vamos a mencionar, ¿no?, que este enlace está presente principalmente en las células vegetales, dando origen a lo que se conoce como pared celular. La pared celular, entonces, de las células vegetales presenta este tipo de estructuras conocidas como betono 4. Nosotros las podemos consumir, ¿no? Igual que ocurre con el almidón, el glucógeno, que los podemos asimilar consumir y digerir. Pero en este caso, específicamente hablando, estos enlaces beta 1,4 son indigeribles para el ser humano. ¿Bien? Carecemos entonces de maquinaria enzimática o de enzimas capaces de romper, degradar este enlace, ¿no? Consumimos vegetales, necesito consumir lo verde. ¿Por qué nos recomienda su consumo? ¿Para qué? Si no tiene importancia nutricional, es decir, no va a generar energía, pero ¿para qué nos recomienda? Para que saque fibra. ¿Cuál es la función de la fibra? ¿Para qué es útil? ¿Qué es lo que provoca en el tracto intestinal? Favorece el peristaltismo, ¿no? Es decir, el movimiento intestinal. Luego, favorece también en la limpieza. Ustedes observan, ¿no? La fibra no es nada más que celulosa o restos de celulosa, detritos de celulosa. Esta estructura es rica en hidroxilos. Los hidroxilos tienen la facilidad de formar puentes de hidrógeno. Y eso lo van a hacer con cualquier estructura o remanente que esté adherido a las paredes intestinales. Entonces, lo que van a favorecer es una limpieza del tracto intestinal. Entonces, tenemos ahí dos bondades importantes de la fibra, y es por eso que nos recomienda su consumo, ¿no? En todo caso, la fibra no es un nutriente, porque no la vamos a digerir, porque no tenemos la capacidad de poder romper estos enlaces del tipo 4. Si tiene bondades, sí, pero si también se excede en su consumo, esto puede verse asociado a un síndrome de malabsorción, ¿no? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes, en las personas veganas extremas que solamente consumen lo verde. Usualmente son personas veganas, ¿no es cierto? Porque se encuentran en un proceso de desnutrición crónica, ¿no? Al no suplementar carbohidratos, al no suplementar proteínas, pues ese organismo entra en un estado de desnutrición, ¿no? Bien, eso entonces en lo referente al enlace glucosídeo. Bien, esta unión entre monosacáridos se da gracias a este tipo de enlace. Y no se lo olvida, es un enlace covalente. Bien, entonces, fruto de las reacciones que se llevan adelante, obviamente enzimáticas, ¿no? Porque estas reacciones no son espontáneas, sino se requiere la participación de enzimas, se van a generar un grupo de oligosacáridos. Ayer han debido hablar de la clasificación, ¿no es cierto?, de los carbohidratos. Tres grupos importantes, ¿cuáles son? Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos, una unidad. Oligosacáridos, 2 a 20 unidades. Polisacáridos, más de 20 unidades. Dentro del grupo de los oligosacáridos vamos a resaltar esta familia, los disacáridos. Aquellos que contienen 2 unidades de monosacáridos, ¿no? Aquí tenemos la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Los tres son de importancia biológica, ¿no? La maltosa es un producto que deriva o se obtiene a partir de una digestión parcial del almidón. El almidón contiene pues unidades de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4 alfa 1,6. Y fruto de la digestión se genera este tipo de estructura, conocido como maltosa. La maltosa entonces es un disacárido que presenta 2 unidades de glucosa unidas por un enlace alfa 1,4. Ahí abajo tienen su nombre sistemático, ¿no? Está presente, ojo que la maltosa no es un cereal, que esa idea también se tiene, no, sino es un producto que se tiene que obtener
fruto de la hidrólisis parcial de ciertos cereales, ¿no? En este caso, lo que vemos en pantalla, el trigo, la cebada, el arroz, etcétera, pueden generar la maltosa, ¿no? Y la maltosa es una base importante para la producción de bebidas especialmente alcohólicas, ¿no? En el caso de la cerveza, el caso de la chicha, por ejemplo. Es la base para que ciertas levaduras, ¿no?, degraden esta maltosa fruto o a través de la fermentación, y de esta manera se produzca lo que se conoce como etanol, ¿no? La lactosa tiene bastante importancia clínica. La lactosa también es un disacárido que está conformado, ¿no?, por la unión de la galactosa con la glucosa a partir de un enlace beta 1,4, ¿no?, de tal manera que se genere esa estructura que ven en pantalla. La lactosa de forma natural está presente en la leche, no solamente en la leche materna, sino en la leche de cualquier mamífero. Bien, es la principal entonces fuente energética para los recién nacidos, ¿no? Es la única fuente energética en realidad, ¿no? Es el único carbohidrato que está presente en la leche. Entonces los neonatos tienen la gran capacidad de poder sintetizar una enzima conocida como lactasa o beta-galactosidasa. Esa enzima es la responsable de romper ese enlace beta 1,4 y favorecer la digestión de la lactosa y generar energía, ¿no? Generar glucosa, absorberla, y bueno, el metabolismo energético que más adelante van a hablar. Bien, pero es lo que ocurre, ¿no?, en ciertas poblaciones, o inclusive, ¿no?, a medida que pasa la edad, se va produciendo en menor cantidad o concentración de esta enzima, y en consecuencia se genera un estado conocido como intolerancia a la lactosa. ¿Bien? Solamente la menciono porque más adelante vamos a retomar el tema. Sacarosa. La sacarosa es el azúcar común, el azúcar de mesa, que se consume en grandes cantidades, ¿no? Está presente en gran cantidad de alimentos, de forma natural, en la remolacha azucarera, en la caña de azúcar, está presente. Es un disacárido que está conformado por glucosa y fructosa unidos por un enlace alfa 1,2. Bien, bueno, más bien tenemos, ¿no?, la sacarasa, que es una enzima capaz de degradar este enlace alfa 1,2, de tal manera que va a liberar glucosa, fructosa, ¿no?, en su estado monosacárido se absorben ambos, y obviamente esto va a favorecer el metabolismo energético. Principalmente la sacarosa, pero en realidad todos los carbohidratos están involucrados en el desarrollo de ciertas patologías, ¿no es cierto? ¿Qué patologías podemos mencionar? Las más importantes. Bien, perfecto. Diabetes mellitus. ¿Qué más? Obesidad. Perfecto. ¿Qué más? Dientes. Caries. Son las más comunes, las más prevalentes, pero podemos listar otro conjunto de patologías asociadas, ¿no? Especialmente por carencia de enzimas que están involucradas en su metabolismo. Por eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? A ver, bueno, diabetes mellitus, ¿a qué refiere? A un incremento en los niveles de glucosa en sangre. Ustedes observan, analizan cada una de estas estructuras contienen glucosa. No solamente nos vamos a echar la culpa a la sacarosa. Consumir cualquier alimento que contenga estos otros disacáridos o polisacáridos involucra pues que vamos a de alguna manera consumir glucosa, ¿no es cierto? Y esto ya puede ser incidir directamente en el desarrollo de diabetes mellitus. Pero obviamente para hablar, ¿no?, de la etiología misma de diabetes, es pues una enfermedad multifactorial, multicausal, ¿no es cierto? Es una enfermedad metabólica, no podemos hablar de una sola posibilidad. El caso de la obesidad, a veces confundimos o relacionamos que la obesidad se produce por el consumo de grasas. En realidad no es así. Las complicaciones de la obesidad sí se favorecen por el consumo de alimentos ricos en grasa, pero lo que sobrepeso de la obesidad se genera a partir del consumo de carbohidratos. Cuando tocan el tema del metabolismo, ahí se van a dar cuenta que cuando hay gran cantidad de glucosa disponible en el organismo para ser metabolizada,
porcentaje produce pues energía, ¿no? Produce acetilcoenzima A, esto entra al ciclo de Krebs, se genera ATP, NAD, FAT, etc. El metabolismo energético normal. Pero ¿qué pasa si sigue habiendo disponibilidad de glucosa en el organismo? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se va a almacenar, porque el organismo entiende que la glucosa es muy importante. Entonces se activan, ¿no? Rutas metabólicas como la glucogénesis, es decir, síntesis de glucógeno, una forma de almacenamiento de glucosa para generar energía. Pero si sigue habiendo glucosa disponible, ¿qué va a hacer el organismo? ¿Qué creen que va a hacer? Tiene que seguir almacenando, va a buscar un mecanismo por el cual continúe almacenando esta glucosa, pero bajo otro tipo de estructura, ¿no? A partir de la glucosa, a partir de la glucólisis o oxidación del piruvato, se genera acetilcoenzima A. Gran cantidad de glucosa, gran cantidad de acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A, porcentaje, va a generar energía, pero ese exceso, ¿dónde creen que se va a sintetizar ácidos grasos? Entonces, endógenamente tenemos, ¿no?, un sistema enzimático capaz de sintetizar ácidos grasos. Eso lo hemos visto, ¿no?, en el pasado rodeo. Hemos hablado de lípidos y su metabolismo. Entonces, a partir de la lipogénesis, se generan ácidos grasos, principalmente saturados, ¿no? Los más comunes, ¿cuáles son? Los de 12, 14, 16, hasta 18 átomos de carbono, ¿no? Esos ácidos grasos libres no se encuentran libres, se tienen que almacenar de otra manera, y esto se da a través de la esterificación. ¿Qué se genera? Triglicéridos. ¿Dónde se almacenan los triglicéridos? Adipocitos. ¿Y esto origina qué? Tejido. ¿Dónde está su origen? Consumo de alimentos ricos en grasa puede de alguna manera favorecer, pero más que la etiología misma de la obesidad, favorece complicaciones de la obesidad, ¿cierto? Acúmulo de lípidos en vasos sanguíneos, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, que ya en realidad son complicaciones no solamente de la obesidad, sino de lo que se conoce como síndrome metabólico. Bueno, polisacáridos. Los polisacáridos entonces son estructuras grandes que, bueno, conceptualmente hablando, responden a la unión de por lo menos 20 unidades de monosacáridos a través de enlaces glicosídicos. Aunque en realidad en la naturaleza vamos a fácilmente identificar más del 1.000.000 de unidades que llegan a conformar los polisacáridos más comunes. Estos se clasifican en dos grupos, lo tenemos ahí adelante, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. ¿Cuál será la diferencia entre ellos? Los homopolisacáridos son estructuras que contienen una única forma de monosacárido. Está unido entre sí múltiples veces a través de un enlace glucosídico. Ejemplos: almidón, glucógeno, celulosa, quitina. Los tres primeros, almidón, glucógeno, celulosa, se originan a partir de la unión solamente de glucosa. Miles, por no decir millones de unidades de glucosa, entonces originan almidón, originan glucógeno y originan celulosa. La quitina, bueno, tiene otro componente que es la N-acetil-glucosamina. Ya lo vamos a analizar, van a ver sus diferencias estructurales, pero básicamente están conformados solamente por glucosa. Miles o millones de unidades de glucosa dan origen entonces a este tipo de estructura. En cambio, los heteropolisacáridos ya contienen más de un tipo diferente de monosacárido. Por eso es el denominativo hetero. Entonces, múltiples unidades de monosacáridos van a dar origen a heteropolisacáridos. Ahí están los tres grupos principales: los peptidoglucanos, los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. También vamos a ver, van a ustedes conocer a nivel molecular, ¿no?, cuál es la diferencia entre los mismos. Entonces acá solamente está presente un tipo de monosacárido y acá podemos identificar más de dos tipos de monosacáridos. Por eso esa clasificación. ¿Cuáles son importantes? El ser humano, almidón, glucógeno,
por este tema de la fibra podemos incluirlo. Los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. La quitina es propia de animales invertebrados. Este tipo de animales no tienen esqueleto, ¿no es cierto? Pero tienen forma, tienen sostén, y esto se debe a un exoesqueleto. Su exoesqueleto está conformado justamente por este polisacárido. El péptidoglicano o glucano es específico de células eucariotas. Es el principal componente de la pared celular. Por microbiología ustedes ya han debido, ¿no?, clasificar a las bacterias en dos grupos importantes de acuerdo a la definición Gram. ¿Cuáles son? Gram positivo y Gram negativo. Estructuralmente hablando también hay una diferencia gracias a la cantidad de péptidoglicano presente en esa estructura. Las Gram positivas solamente contienen péptidoglicano en su pared celular. En cambio, las Gram negativas, aparte de una delgada capa de péptidoglicano, tienen una membrana externa, tienen el lipopolisacárido. Es una pared más compleja. Bien, vayamos analizando rápidamente cada uno de los polisacáridos. El almidón. El almidón, entonces, tiene o está conformado estructuralmente hablando por dos partes, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es el componente lineal y la amilopectina son las ramificaciones de la estructura. Entonces, una estructura ramificada es una estructura que se genera gracias a la unión de una unidad conocida como alfa-D-glucopiranosa, o en términos más sencillos, alfa-glucosa. Ayer me imagino que han hecho énfasis en esta diferencia, ¿no?, de los isómeros alfa y beta. Entonces, el almidón está conformado por alfa-D-glucopiranosas unidas por enlaces alfa-1,4 en la parte lineal, es decir, en la amilosa. Y en la amilopectina encontramos ramificaciones que se generan fruto de la presencia de enlaces glucosídicos alfa-1,6. Estamos hablando de enlaces alfa. Por lo tanto, tenemos, como más adelante lo vamos a mencionar, tenemos enzimas capaces de romper ese enlace, tanto los alfa-1,4 como los alfa-1,6. Por esa razón, el almidón es una fuente importante de glucosa para el organismo. Podemos digerirla, consumimos. ¿Cuáles son los principales alimentos ricos en almidón? Ya, tubérculos. ¿Qué más? Pastas. ¿Qué más? ¿No? Arroz. Harina. Frutas tendrán almidón. Una fruta que contenga almidón, ¿me pueden dar un ejemplo? La palta, manzana. La manzana, no solamente. Tiene mono y sacáridos. ¿Habrá o no habrá? Es comestible, ¿no? En realidad, ¿no? Pero plátano sí, en un estado inmaduro es almidón puro. Cuando está verde, ¿no? Entonces alguna vez vamos a probar. No tiene sabor dulce, ¿no es cierto? Es duro. Es porque es almidón puro. A medida que va madurando, las mismas enzimas presentes ahí en las células vegetales favorecen su digestión. Eso es lo que genera, ¿no?, disacáridos como la sacarosa, se vuelven más dulces, etc. Bien, bueno, entonces el almidón. El glucógeno. Ojo que el almidón está presente exclusivamente en células vegetales, pero es importante para el ser humano, ¿no?, porque es una fuente de glucosa. El glucógeno es el equivalente del almidón, pero que está presente en células animales, en el organismo. Nosotros lo sintetizamos. El hígado, los hepatocitos lo sintetizan a partir de una ruta conocida como glucogénesis. Eso lo van a analizar más adelante. El glucógeno tiene una estructura semejante al almidón. Si ustedes observan, hay una estructura lineal y también hay una ramificación, ¿cierto? Entonces, hay estructuras semejantes a la amilosa y a la amilopectina, pero obviamente no reciben ese nombre. Otra diferencia importante del glucógeno es que es más ramificado que el almidón. La presencia de mayor cantidad de ramificaciones hace que esta estructura sea más soluble. Y por eso se puede almacenar en el citoplasma
de los hepatocitos. Aparte del hígado, ¿dónde más se produce y almacena el glucógeno? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué tejido? ¿Tejido? Hígado y tejido muscular son los principales lugares donde se va a producir y almacenar glucógeno. Si ustedes observan la estructura, igual, ¿no? En la parte lineal están presentes los enlaces glucosídicos alfa 1,4 y en la parte de la ramificación alfa 1,6. Por eso les decía, es semejante al almidón, pero presente y producido exclusivamente por células animales, ¿no? ¿Cuál es su función? Almacenar glucosa. ¿Cuáles son las unidades repetitivas de monosacáridos presentes en el glucógeno? Igual que el almidón, alfa-D-glucopiranosas o alfa-glucosas, ¿no? Es la misma estructura que se está uniendo y repitiendo múltiples veces. ¿Para qué le sirve entonces al organismo? Para almacenar. ¿Perdón? Una fuente de glucosa. Su función entonces es almacenar glucosa. Yo me imagino, ¿no?, que muchos de los que están acá han tenido clases continuas, que se han ido a prácticas, ni han desayunado, ¿no? Ni estamos almorzando, ni eso que yo soy bien. Entonces, ¿cómo es que seguimos viables? ¿Cómo es que seguimos caminando? Atendiendo, ¿no? De hecho, a primeras horas de la mañana sí ha empezado a degradar el glucógeno que tenemos almacenado en el hígado, con la finalidad de mantener los niveles adecuados de glicemia. ¿Cuánto es este valor? ¿Cuánto? 70 a 110 miligramos por decilitro. Variable, ¿no? Algunos 65, 105, 70, 115, etc. Pero sí alrededor de su valor, 70 a 110 miligramos por decilitro. Ahorita nos hacemos una glicemia, es probable que estemos con 70, 75, no cercano al límite inferior, pero dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque el glucógeno está liberando glucosas a torrente sanguíneo con la manera de mantener ese equilibrio, además de un excedente producir energía. Celulosa. A ver, observen bien esa estructura. Observenla bien. Orientaciones de los hidroxilos, especialmente hagan énfasis en el enlace glucosídico. Ahora observen esta otra estructura. ¿Cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? Aparte de la ramificación, la celulosa no es una estructura ramificada, es una estructura lineal. Vuelvo al glucógeno, ahora a la celulosa. ¿Cuál es la diferencia? La unión. Glucógeno, hagan énfasis en el enlace glucosídico de las estructuras lineales. Bien. Acá, eso es lo malo, por eso quería usar en la pantalla, no puedo no señalar. Pero en la parte de unión de las dos glucosas, el enlace que participa no es alfa. ¿Qué tipo es? Pero disculpen, hola, doctor. Gracias a un enlace beta, la diferencia, alfa, beta. Las unidades también son diferentes, ¿no? En el almidón y el glucógeno las unidades son las alfa de glucopiranosas. En este caso, si hablamos de la celulosa, las unidades ¿cuáles son? Las beta de glucopiranosas. ¿Bien? Otra diferencia estructural es que la celulosa es una estructura lineal, en cambio las anteriores dos tenían ramificación, ¿sí? ¿Cierto? Pero la diferencia va más allá. Esto parece sencillo, ¿no? Alfa, beta, arriba, abajo. En realidad, la celulosa no la podemos dividir. Es tal vez el carbohidrato más abundante en la naturaleza. Es más, ahorita están sentados sobre celulosa, están anotando, tomando apuntes sobre celulosa. Uno de los carbohidratos más abundantes. La consumimos, está presente en vegetales, todo lo que es verde tiene celulosa. Y lo conocemos bajo la forma de fibra, ¿no?
contiene glucosa, esto no lo asimilamos nosotros, ¿cierto? No lo digerimos, si no se digiere no se absorbe, si no se absorbe pues llega hasta el intestino grueso. En el intestino grueso tenemos una microbiota normal, ¿cierto? Esto qué quiere decir, hay microorganismos que la van a aprovechar, la van a degradar, o bien eliminarse tal cual que se ingiere, ¿no? Tiene bondades, ya las hemos mencionado en su momento, ¿no? Incrementar el peristaltismo, limpieza del tracto intestinal, pero también tiene consecuencias. Un consumo excesivo puede causar un síndrome de mala absorción. Bueno, quitina. La quitina, bueno, no está presente en el ser humano, pero sí la mencionamos porque también es uno de los carbohidratos más abundantes en la naturaleza, después de la celulosa. Está presente formando el exoesqueleto de animales conocidos como artrópodos, ¿no? Insectos, crustáceos pertenecen a esta familia. Y miren, esta estructura solamente se genera a partir de la unión de la N-acetilglucosamina múltiples veces por un enlace beta-1,4. Aquí ya podemos reforzar la idea, ¿no?, de que el enlace beta más bien apunta a estructuras de resistencia, de protección, de rigidez, es decir, función estructural. Nada más vamos a decir de la quitina. Pasamos a los heteropolisacáridos. Todos los que hemos mencionado hasta su momento eran homopolisacáridos, la misma estructura. Heteropolisacáridos. A ver, comparen esos dos monosacáridos, los que están en amarillo. ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes. Ahí están sus nombres. Uno, ¿cómo se llama? N-acetilglucosamina, y el otro es el ácido N-acetilmurámico. La presencia de dos monosacáridos diferentes ya pues nos hace entender de que esta estructura no es un homopolisacárido, es un heteropolisacárido. Este disacárido está unido por un enlace, otra vez bien, beta 1,4. Y este disacárido se va repitiendo múltiples veces, de tal manera que va a originar esa estructura que se conoce como peptidoglicano. ¿Para qué le sirve el peptidoglicano a la bacteria? Barrera, protección. Es la pared celular. La protege además de darle la forma, ¿no? La forma clásica que tienen cocos, bacilos, escritos, también gracias al peptidoglicano. Y obviamente también al citoesqueleto que tienen, ¿no?, los procariotas. Bien. Los glucosaminoglucanos. Estas estructuras sí están presentes en el organismo, ¿no? Cumplen múltiples funciones. Son importantes especialmente en tejido conectivo, ya que su presencia le da ciertas características y propiedades únicas a las matrices de estos tejidos conectivos, ¿no? Tenemos el ácido hialurónico con trinsulfato, queratansulfato, heparina, como ejemplos. Si ustedes observan, también están presentes distintos tipos de carbohidratos, ¿no? Ácido glucurónico, la N-acetilglucosamina, para el caso del ácido hialurónico, para el trinsulfato, lo propio para el queratansulfato y para la heparina. Diferentes tipos de monosacáridos donde el que prima es el enlace beta 1,3, ¿no? El ácido hialurónico, ¿para qué sirve? ¿Cuál será su función? Está presente en el líquido sinovial. ¿Para qué sirve el líquido sinovial? Lubricación de articulaciones. Evitar el roce de huesos. ¿Qué pasa si ya no se produce líquido sinovial? ¿Qué patología se produce? Artrosis. ¿Y? No. Es más, la artritis autoinmune justamente se debe a que ya no hay producción de ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque el cartílago, los condrocitos que forman parte del cartílago son destruidos, ¿no?, debido a la producción de anticuerpos dirigidos contra este tipo de células. Con sulfato también la producen los condrocitos, pero esto está más destinado a formar parte de la matriz del cartílago. El cartílago es tejido conectivo, ¿no es cierto? Y como ustedes saben, el tejido conectivo tiene una matriz. Y esa matriz, en este caso, presenta esta estructura. Y es el que le va a dar la rigidez, pero al mismo tiempo flexibilidad característica de este tejido, ¿no? Queratansulfato, características únicas de la córnea principalmente. Presente en la córnea del ojo. La heparina, anticoagulante, ¿no? ¿Qué células la producen? Mastocitos.
Chicas, si tuvieran alguna pregunta, adelante. Doctor, Sí, adelante. ¿qué no se ha hablado de los oligosacáridos? ¿Perdón? No se ha mencionado los oligosacáridos como los polisacáridos, disacáridos, monosacáridos. Lo hemos mencionado, ¿no? Hemos distribuido el concepto. ¿Qué es un oligosacárido? Es una estructura que contiene entre 2 hasta 20 unidades de carbonos unidos por enlaces conclusivos. De este grupo de oligosacáridos, vamos a resaltar desde un grupo importante. ¿Cuáles son? Los disacáridos. Hemos hablado específicamente de los disacáridos porque son los que tienen relevancia en relación con el ser humano. Sacarosa, maltosa, lactosa. Después los que son los trisacáridos, beta, beta, no tienen mucha importancia. ¿Por qué? Se generan así durante la digestión, especialmente a nivel de la boca con la participación de la amilasa salival. Pero después son degradados totalmente hasta monosacáridos para ser absorbidos bajo la forma monosacáridos, ya sea glucosa, ya sea galactosa o ya sea fructosa. ¿Qué más? Bueno, digestión de carbohidratos. Bueno, en la imagen de la izquierda tenemos un panorama general de lo que es la digestión, ¿no? ¿Para qué sirve la digestión? ¿Cuál es la finalidad? Eso, generar materia prima que recibe el nombre de nutrientes, ¿no es cierto? Necesitamos fuentes externas. Ahí están las tres principales: proteínas, carbohidratos y lípidos, que están presentes en los alimentos, ¿no? Estas estructuras macromoleculares, carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas, no pueden absorberse directamente. Bien, si yo me como un pedazo de carne, me tomo un vaso de leche, no un almuerzo, imagínense, ¿será que puedo absorber esas proteínas? Directamente no, debido al tamaño, son estructuras macro. Carbohidratos, por ejemplo, el almidón, proteínas, ¿no? Actina, miosina presentes en la carne, grasas, triglicéridos. ¿Los voy a poder absorber? No, no se va a poder absorber. Para eso es importante la digestión. Entonces, la digestión es un proceso enzimático hidrolítico. Está destinado a romper los enlaces covalentes presentes en estas estructuras de tal manera que se van a liberar estructuras simples, sencillas, conocidas como unidades estructurales. Así que los carbohidratos que van a liberar monosacáridos, principalmente la glucosa, las proteínas, aminoácidos, las grasas, ácidos grasos y glicerol. Bajo esta forma simple, unidades simples, recién pueden ser absorbidas, ¿no? Por las células del borde inservible, intestino delgado, y recién pasar a circulación e ingresar a lo que se conoce como metabolismo, para generar que acuérdense de ese nombre, que lo van a utilizar bastante cuando entren al tema del metabolismo: acetilcoenzima A. Todas las moléculas, las macromoléculas, al final llegan a convertirse a acetilcoenzima A. Y a partir de acetilcoenzima A se producen todas las macromoléculas propias del ser humano. Colesterol, ¿cuál es la fuente de colesterol? Acetilcoenzima A. Ácidos grasos, acetilcoenzima A. Hormonas esteroideas, acetilcoenzima A. Cuerpos cetónicos, ácidos biliares, etc. Todo se va a producir gracias a la presencia de acetilcoenzima. ¿Bien? Bueno, y también la importancia de la acetilcoenzima A es el metabolismo energético, la producción de energía, ¿no? A la derecha ya hablamos específicamente de la digestión de los carbohidratos, ¿no? Dos lugares importantes: boca, intestino delgado. Es tal vez el único conjunto de nutrientes donde la digestión ya inicia en la boca debido a la producción de la amilasa salival. La amilasa salival es capaz de ir rompiendo los enlaces alfa-1,4 principalmente, no los enlaces alfa-1,6, presentes en alimentos ricos en carbohidratos, al almidón, por ejemplo, ¿no? De tal manera que esos restos van a llegar hasta el estómago, luego pasan hasta el intestino delgado, y a este nivel es donde entra en acción la amilasa pancreática.
La milasa pancreática es la que ya va a generar principalmente disacáridos, tetrasacáridos. Y posteriormente no entran en acción enzimas más específicas como la isomaltasa, la maltotriasa, lactasa, sacarasa, que son enzimas que van a degradar este tipo de estructuras, ¿no? Maltosa, lactosa, sacarosa. De tal manera que a partir de estos disacáridos se van a generar los monosacáridos, los cuales van a ser posteriormente la celulosa. Bueno, la celulosa está presente también, ¿no?, en los alimentos, pero la celulosa no la digerimos ni la absorbemos, se elimina tal cual. La absorción, ¿cómo se produce la absorción? Este es un esquema de las células del borde del cepillo. Para poder absorber monosacáridos se requieren proteínas transportadoras. Reciben nombres específicos, ¿no? Los GLUT o GLUT y los SGLT. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La familia de las SGLT requieren energía para el transporte de nutrientes. Aquí hablamos de un sistema cotransportador, porque acá no solamente se va a absorber glucosa, sino que también es necesaria la presencia de sodio. El gasto de energía va a promover que sodio y glucosa pasen del lumen intestinal hacia el citoplasma celular y posteriormente a circulación. En cambio, los GLUT, los GLUTs, la familia de los GLUTs, los realizan sin requerimiento de energía, ¿ya?, de forma pasiva. Entonces, monosacáridos como la fructosa pueden ser entonces asimilados o absorbidos bajo transportadores GLUT, ¿no? La GLUT5 es la más importante que está presente en las células del borde del cepillo. Y la GLUT2 es la que va a permitir el transporte desde el citoplasma de estas células del borde del cepillo hasta la circulación. De esa manera se absorben o asimilan los monosacáridos procedentes de la dieta, ¿no? Principalmente, ¿cuáles? Glucosa, galactosa y fructosa. Bien, degradación anómala de los disacáridos. Vamos a hablar principalmente de la intolerancia a la lactosa, ¿no?, que es el problema más frecuente, más prevalente. ¿A qué se debe? Carencia de una enzima conocida como lactasa o beta-galactosidasa, que es el nombre sistemático, ¿no? Puede ser una condición genética, parcial o total, es decir, ¿no?, que esa persona no produzca o no sintetice niveles adecuados o simplemente no sintetice lactasa, ¿no?, y eso produzca entonces la intolerancia a la lactosa. O bien, a medida, ¿no?, que el ser humano va desarrollando, se van generando ciertos errores en los genes que producen la lactasa, están localizados en el cromosoma 2, y esto, ¿no?, a medida que van pasando los años, genere cierto tipo de intolerancia a la lactosa. Puede darse como no puede darse, mucho depende de las condiciones ambientales. Los factores ambientales son muy importantes para el desarrollo de esta intolerancia, ¿no? Entonces ahí tenemos el esquema que nos explica. La lactosa está presente en los alimentos, principalmente leche, por no decir leche solamente. Va a producir a través de la acción de la lactasa, glucosa más galactosa, se absorbe, y eso sería lo normal, ¿no?, un estado fisiológico. Pero, ¿qué pasa si hay carencia de esa lactasa? La lactosa no se va a desdoblar en sus dos unidades. La lactosa pasa tal cual desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. El intestino grueso, principalmente por un descendente, están presentes microorganismos, ¿no?, se conoce como microbiota normal, y son los que van a más bien aprovechar la lactosa presente. Estas bacterias entonces van a producir principalmente gases, ¿no?, dióxido de carbono, oxígeno, hidrógeno, entre otras estructuras que presentan 2 o 3 átomos de carbono. Esta sobreproducción de gases es lo que se asocia a las manifestaciones clínicas de intolerancia a la lactosa. ¿Cómo se puede diagnosticar? Sí, a través de la prueba de hidrógeno. ¿Cómo se
produce gran cantidad de gases, principalmente hidrógeno. Esto puede ser ¿no? detectado. Ahí les pongo los valores de referencia. Lo normal o lo de referencia menor a 20 partes por millón. Pero en casos de intolerancia hablamos ¿no? con valores por encima de los 120 partes por millón. Bueno, ahí solamente para su conocimiento adjunto, ¿no? Carencia de sacarasa, isomaltasa, que son principalmente enfermedades de origen genético, ¿sí? Una deficiencia a nivel genético, que va a causar manifestaciones clínicas semejantes a las que se produce la intolerancia a la lactosa. Bien, hasta ahí preguntas, estamos por terminar. Entonces, terminemos. No puedo alejar mucho. Carbohidratos presentes en membranas y lipoproteínas. Vamos a decir mucho, solamente de esta diapositiva, porque esto lo van a analizar con mucho detalle cuando entren al tema de glucosaminobucano. Es el último capítulo de la parte de carbohidratos. Solamente recuerden ser estos dos términos, proteoglucanos y glucoproteínas. Entonces, son las estructuras, son carbohidratos de naturaleza polisacárido que están asociados a proteínas. Entonces son moléculas híbridas, son moléculas conjugadas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La composición de carbohidratos y proteínas. Reciben el nombre de proteoglucanos cuando el principal componente es carbohidrato, 95% de carbohidratos, y eso es remanente pequeño de proteínas. Y reciben el nombre de glucoproteínas cuando estos se invierten. Más bien, mayor proporción de proteínas en relación a los carbohidratos. Para las glucoproteínas, menor al 10%. ¿Qué tipo de carbohidratos están presentes tanto en proteoglucanos como glucoproteínas? Dos, glucosaminobucanos. Eso lo dejo ahí porque esto ya es tema en un capítulo donde se va a analizar específicamente esto de los glucosaminobucanos y su metabolismo. Hoy les adjunto una imagen de una glucoproteína de membrana, ¿no? Lo que está ahí es la bicapa lipídica, porque parece palitos de fósforo. En realidad es la bicapa lipídica donde observamos una proteína integral, ¿no? Que es esto que está en rojo, donde están adosados los glucosaminobucanos. ¿Cuál es la función de las glucoproteínas? Dos funciones importantes: unión o adhesión celular y marcadores antigénicos. Por ejemplo, dentro de lo que se conoce como grupo sanguíneo tenemos dos sistemas, ¿no? El sistema ABO y el sistema RH. El sistema RH justamente detecta la proteína RH, que es una glucoproteína de membrana en los glóbulos rojos. De esa manera podemos clasificarlos, ¿no? Como RH positivo y RH. Entonces, eso es un marcador aquí. La importancia va más allá. No podemos hacer una donación entre pacientes RH positivos con RH negativos, ¿no es cierto? Va a haber un rechazo. Puede generar fácilmente una anemia hemolítica. Y obviamente sus complicaciones. Bueno, con eso estamos cerrando este capítulo. Si tuvieran preguntas, adelante.